Ok, entonces el tema del que hoy vamos a hablar es ¿por qué Jesús es el único camino para nosotros? Bien, vamos a hablar sobre este versículo, queridas hermanas, queridos hermanos. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo. Sencillo, practicas pecado, eres del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Esa es la naturaleza del diablo y esa es la naturaleza de todos los que siguen al diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Hay una respuesta de parte de Dios a eso que hace el diablo. Y la respuesta es que Él vino a deshacer las obras del diablo. Este versículo es poderoso y me encanta, y yo espero que también sea de bendición para ustedes que ven esta presentación. El Señor Jesús vino, el Señor Jesús apareció para revertir todo lo que Satanás ha hecho, para deshacer las obras del diablo. Y esas obras tienen que ver o están directamente relacionadas con el pecado, porque el que practica el pecado es el diablo. Y Jesús viene entonces a revertir esa condición espiritual para que ya la persona no practique el pecado, para que ya la persona no pertenezca al diablo, sino que Jesús viene para libertarnos, para darnos, Señor, esa salvación. De verdad, hermanas, este versículo es fundamental para nuestra fe en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a deshacer todas las obras del diablo. No hay una que quede ahí viva, no hay una que Dios le dé permiso, no. Dios vino en forma humana a deshacer las obras del diablo. Bien, ¿qué sucede, queridas hermanas, queridos hermanos? La mayoría de la gente no puede distinguir entre salvación y una vida de religión. La salvación es precisamente cómo Jesús viene a revertir, viene a deshacer las obras del diablo. Y eso muchas veces la gente lo está confundiendo con que tú tengas una vida religiosa, con que tú pertenezcas a un culto, con que tú vayas a la iglesia, con que tú te reúnas, con que hagas ciertas prácticas de fe, ¿no? De creencia sobre algo. Y piensan que eres entonces una persona que está cerca de Dios, piensan que son unas personas que son salvadas por Dios o que están bien con Dios. Pero esto no es así. Ellos piensan que todas las religiones son iguales. Incluso ustedes tal vez han escuchado ese dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, así como todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, no es cierto. Las religiones no llevan a Dios, de hecho. Ellos piensan que hacer buenas obras es el objetivo de las religiones. Siempre andan ahí diciendo, bueno, es que tú trata de ser buena persona, tú trata de no meterte con nadie, ayudar, y entonces vas a estar bien con Dios. Queridos hermanos, hermanas, ese no es el objetivo de la salvación, ese no es el objetivo de la fe. Ellos piensan, la gente que de verdad está atrapada en esa condición espiritual, piensan que el camino para ser salvos es hacer méritos, es hacer obras morales, ¿sí? Y se esfuerzan incluso, hay personas que se esfuerzan, tienen una vida disciplinada, pero en la religión, ¿sí? Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es la relación correcta con Dios. ¿Cuál es la relación correcta con Dios? Lo podemos ver en Génesis, queridos hermanos. En el principio Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre estuviera con él, el hombre le conociera y una vez conociéndolo, el hombre pudiera glorificar a Dios. Esa es la relación correcta. Eso es lo que Dios creó, diseñó, planeó y llevó a cabo. Estar con el hombre. Ahí está la vida del hombre, porque el hombre está en el lugar para el que fue creado y fue creado en la presencia de Dios y ese es su lugar. Ese es el lugar donde el hombre recibe la vida, la presencia de Dios. Esa es la relación correcta, que el hombre esté en la presencia de Dios, conociendo cada día a su creador. Y viendo la majestad, viendo el señorío, viendo la potencia, viendo la misericordia, viendo la grandeza, viendo todos los atributos de Dios,
que coexisten de manera armónica y perfecta en él, el hombre solo le reste rendir su vida a Dios, rendir su voluntad a Dios, rendir su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo a Dios. Esa es la relación correcta. Dios creó al hombre para estar con él y que el hombre entonces pueda disfrutar de estar con Dios. Sin embargo, por la caída, el hombre creó la religión. La religión es religar, el intento de volver a unir al hombre con Dios. Pero el evangelio no es dado por el hombre, el evangelio es dado por Dios. La primera persona, porque consideramos a Dios que actúa como una persona, es Dios dando el evangelio. La primera persona que dio el evangelio es Dios. Génesis 3:15 es la primera promesa del evangelio, es la primera promesa de salvación. Pero el hombre, en esas religiones que ha creado, busca encontrarse con Dios. El hombre busca a Dios. Pero en el evangelio, queridas hermanas, queridos hermanos, es Dios viniendo al hombre, es Dios buscando al hombre. Lo vemos en Génesis. Cuando el hombre cae, es Dios el que viene a buscarlo. Y la reacción del hombre es esconderse de Dios. Ese es el evangelio, hermanas, hermanos. El hombre busca a Dios. La religión se basa en obras humanas, pero el evangelio está basado en lo que Cristo ya hizo. Y eso que hizo el Señor Jesús en la cruz es algo que Él había determinado desde la eternidad. Desde la eternidad, porque Dios es eterno, ha planeado esta salvación. Dios ha planeado salvar al hombre por medio de la sangre de Cristo. Pero eso ya fue dado desde la eternidad. Y es una obra que ya está consumada. Jesús fue a la cruz y dijo, consumado es. Es decir, la deuda ya está pagada. Ya todo el problema aquí ha terminado. Ya no hay deuda. Ya pagué por ellos. El evangelio está basado en lo que Cristo ya hizo. ¿Vamos bien hasta aquí, queridos hermanos? ¿Vamos bien? Amén. Amén. Bien, les voy a leer estos versículos. Miren, la mayoría de los no creyentes o incrédulos no han descubierto el estado de condenación en el que se encuentran. Están cegados, dice Pablo en segunda de Corintios, capítulo 4. Pero bien, yo les quiero leer esos versículos que vienen en la carta a los romanos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en la carta a los romanos. Es el capítulo 3 y Pablo, por obra del Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Pues que si alguno de ellos hace, perdón, es el 10, el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es más, vamos a seguir leyendo hasta el 12. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está la diferencia entre religión y evangelio. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Las personas en la religión intentan hacer lo bueno, pero la palabra de Dios dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 23, que es un versículo muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la condición del hombre. No lo busca, no hace lo bueno, no puede hacer lo bueno de hecho. Es inútil, está incapacitado, se ha descarriado y todos están separados de la gloria de Dios. El pecado original, queridos hermanos, significa que el hombre está separado de Dios. Es culpable de ese pecado, ese error grave, esa amartía, y no puede dejar de pecar, y es esclavo de Satanás. Esto significa que ellos están atrapados en las manos de Satanás, el cual aparece, como lo sabemos, en forma de serpiente en Génesis 3. Pero la Biblia también nos habla de él en Efesios 2, versículos 2 y 3.
Dice que es el príncipe de la potestad del aire, es el que va marcando las corrientes del mundo, donde estas personas no creyentes, estos incrédulos, son arrastrados, son llevados por lo que dicta Satanás. Entonces, verdaderamente están atrapados, pero ellos no lo conciben así. Ellos están cegados a esta realidad, a esta verdad. Pero quiero explicar un poco acerca de lo que aparece en el contenido de esta diapositiva. El pecado original, ¿cuál es el pecado original? El pecado original es aquel que da origen a la condición muerta del hombre. Esa condición espiritual donde no hay nada, donde está muerto el hombre. ¿Cuál fue ese pecado original? Pues la desobediencia, la rebeldía del hombre en el Edén, rompiendo, violando el pacto de Dios. Ese es el pecado que da origen a la siguiente condición a la que pasó el hombre. El hombre estaba creado por Dios a su imagen y semejanza, con sus bendiciones y con su soplo de vida. Al romper el pacto, el hombre pasa a esa siguiente condición espiritual, separado de Dios, en pecado y esclavo de Satanás. El hombre natural, el no creyente, no puede darse cuenta de esto. No sabe que está separado de Dios, no sabe que su vida es todo un error, un pecado, está llena de pecado y no sabe que es esclavo de Satanás. Piensa que hace lo que quiere, pero realmente hace lo que Satanás dice. Bien, el estado de condenación es terrible y les quiero decir por qué es terrible. El estado del espíritu humano bajo el dominio de Satanás, queridas hermanas, como lo dice Juan 8:44, será el hombre como una marioneta, como un títere de Satanás. Juan 8:44 bien nos explica que el hombre que es hijo del diablo hace los deseos de su padre, el diablo. Eso es terrible, porque el diablo no tiene buenos deseos. El diablo es un asesino. El diablo es maldad. El diablo es mentiroso. No puede haber algo bueno ahí. Por eso la condición del ser humano es terrible cuando está atrapado por Satanás. Como consecuencia, los incrédulos, los no creyentes, sufren ocupados en la adoración a los ídolos, queriendo buscar a Dios. Recientemente en Ciudad de México hubo muchas peregrinaciones a ese santuario de idolatría, a la villita y ahí a hacer un culto a la Virgen de Guadalupe. Están atrapados en la idolatría. Ese es el culto de sus antepasados. Muchos de ellos compran amuletos, compran escapularios, compran imágenes y son propensos a la hechicería, a la adivinación, a las supersticiones. Y no solo el catolicismo, sino que las religiones en sí, volteen a ver a India, volteen a ver a África, o sea, volteen a ver a China. Las religiones están llenas de esto, de idolatría. Y viven esas vidas hasta que llega su muerte, su destrucción. Ellos dejan esta tierra habiendo fracasado en su vida. Siempre les pongo un ejemplo a los hermanos en una reunión presencial. Les tomo los plumones con los que escribo en el pizarrón y les pido una taza o un vaso y les digo, esta taza fue creada para beber ahí una bebida, un té, un café. Pero si yo la ocupo para echar mis plumones, sí sirve para contener mis plumones, pero ese no es el propósito de esa taza o de ese vaso. El propósito de ese utensilio es poder beber de ahí. Y así es el hombre cuando está atrapado en el problema fundamental, por estar separado en pecado y bajo el dominio de Satanás, el hombre vive una vida de fracaso. Fracasó en la voluntad de Dios, fracasó para aquello para lo que fue creado. No ocupa su vida de manera correcta, sino que la va a ocupar en otra cosa, en idolatría, en hacer la voluntad del diablo. La destrucción de estas personas no continúa con su muerte, sino que, pero no se cierra con su muerte, sino que continúa hasta la tercera y cuarta generación, como lo dice Éxodo 24:5. Esa maldad, Dios la va a visitar sobre los hijos, nietos y aun bisnietos. Sus cuerpos físicos sufren enfermedades mentales,
enfermedades que también vienen por posesión demoníaca y enfermedades que la ciencia aún no descubre. Y miren, yo les quiero leer lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, esa cita que está ahí anotada, versículos 16 y 17. Vamos al Evangelio de Mateo 8, 16 y 17. Jesús estaba en una casa, en la casa de Pedro. Ahí primeramente sanó a su suegra, la cual estaba postrada. Pero después de que le sanó y permanecieron ahí, dice la palabra que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto no lo podemos ver en Isaías 53. Pero aquí está la obra de la cual nos habla primera de Juan 3:8, el versículo base con el que arrancamos. Jesús viene y con la palabra echa fuera a los demonios y sana a todos los enfermos. Jesús está revirtiendo, está deshaciendo las obras del diablo. Pero estas personas, si no vienen al Evangelio, si no conocen a Cristo, estas personas finalmente irán al infierno. Jesús habla de esta historia de Lázaro y el rico en Lucas 16 y también tenemos esta cita de Apocalipsis y me gustaría leerles Apocalipsis. Casi no les he dado citas de Apocalipsis, pero el Apocalipsis es un libro hermoso que nos revela lo que Dios tiene planeado para sus hijos y para el mundo y para los incrédulos también. Apocalipsis 14, versículos 8 al 11 dice así. Otro ángel le siguió. Juan está viendo una visión. Recuerden que Apocalipsis es una visión revelada. Dice, otro ángel le siguió, siguió otro primero. Este es un segundo ángel que dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Babilonia que representa al mundo, a la religión. Babilonia representa a la blasfemia y dice que ha caído. Y esa figura de Babilonia representa la maldad que se ha extendido a todo el mundo. Dice que le dio de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, que nunca siguió a Dios, nunca lo tomó por esposo, sino que se fue tras amantes. Por eso habla de fornicación. El vino del furor de su fornicación es que anduvo detrás de todo menos de Dios. Anduvo detrás de todo menos de Dios. Y dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Esa es la condenación que les espera a las personas que mueren en sus delitos y pecados, a las personas que están en idolatría. No lo digo yo, es el designio de Dios, y en él no hay injusticia, porque siendo creados para estar con Dios, no están con Dios, están separados. Pero esta es la misión de Jesús, revertir esa situación, que el hombre no esté separado, sino reconciliado, que el hombre no esté condenado en pecado, sino libertado de él, que el hombre no esté esclavizado a Satanás, sino que él tenga victoria sobre Satanás. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Me- Amén. ¿Voy muy rápido? no, Ok. Bien, gracias a Dios. Solo hay uno que puede salvar, queridas hermanas, queridos hermanos.
Ese uno debe ser alguien que pueda poder vencer el poder de Satanás. Debe de venir en forma de hombre. Y esto nos lo revela el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Es un versículo conocido, no sé si alguien se lo sepa, pero dice Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver la otra cita que está en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús es ese Dios que se encarnó, tiene el poder para vencer a Satanás. Vino en forma humana porque era necesario tomar esa forma para salvar a los que estaban en esa condición de carne y sangre. Pero debe de ser sin pecado. Y de hecho, Hebreos 4:15 nos lo dice. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en esa cita de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Él vino a dar su vida, el justo por los injustos. Sufrió solamente una sola vez por el pecado, porque su sacrificio es suficiente. No se necesita más. Su sacrificio es completo, absoluto, eterno, solo una vez. Y con eso nos llevó ante el Señor, nos llevó a la presencia, nos metió, estábamos separados, pero Él nos reconcilió, Él abrió el camino de regreso. Amén. Y dice también aquí el punto 4 que ese uno no debe de ser descendiente de Adán. Y Jesús no nació de Adán, no nació de hombre, no nació de voluntad de carne o de sangre, como dice la palabra. Nació de una virgen, pero fue engendrado por Dios. Porque si nacía de Adán como tal, sería como cualquiera de nosotros, bajo la misma maldición, bajo el mismo problema fundamental. Pero él nació siendo engendrado por Dios en el vientre de esa virgen. Alguien sin pecado ha de morir para pagar el precio por el pecado. Recordemos que el pecado surgió por lo que dice Génesis 2:17. Había un pacto que Dios le dio al hombre en el Edén, pero ese pacto fue roto. Entonces, la justicia de Dios exigía que el culpable muriera. Dios hace este intercambio, mata animales inocentes para satisfacer su justicia, dejar ahí su ira y mostrar su misericordia dándole vida al hombre. Y primera de Pedro 18, 1, 18, 19 nos lo va a hacer entender, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Él es el pago, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él con su sacrificio hizo la expiación, es decir, pagó la deuda, quitó el enojo. Nosotros fuimos salvados porque Él tomó nuestro lugar.
Como evidencia de que es Dios, debe resucitar. Y esto nos lo dice, queridos hermanos, la primera carta a los Corintios, hacia el final, en el capítulo 15, dice así la palabra, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto ya estaba dado por Dios. En el Antiguo Testamento estaban estas promesas. El Cristo había de padecer, morir, ser sepultado y resucitar. ¿Sí? Y dice aquí el versículo 5, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, ¿sí? Ya estaba Matías ahí. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hubo testigos de la resurrección del Señor Jesús. Y bueno, esa persona solamente puede ser Jesús, nuestro Señor Jesús el Cristo o Jesucristo. Solo Jesús, que es Dios, como lo dice Filipenses 2 del 6 al 9, puede vencer el poder de Satanás y salvar al hombre. Ese pasaje de Filipenses 2 dice que Él tomó una actitud de humildad, que siendo Dios se despojó, no se aferró, se hizo hombre, se hizo un siervo muy humilde, que fue hasta la muerte, la peor muerte, la muerte de cruz, para salvarnos. Y esa obra que Cristo hizo en la cruz se sigue manifestando hoy, sigue siendo evidente hoy. Y por ejemplo, ahí les puse una cita que es Hechos 16 del 16 al 18, donde Pablo, estando en Filipos, se encontró con una joven, una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, hasta que Pablo reprendió a ese espíritu en el nombre de Jesús y el espíritu dejó a la joven y la joven fue liberada de ese espíritu. Y así como esa evidencia hoy, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando lo que leímos al principio, deshaciendo las obras de Satanás, revirtiendo la condición del hombre, porque vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Vamos bien hasta aquí, queridas hermanas, queridos hermanos? Sí, hermano, amén. Amén. ¿Qué es exactamente la salvación? A ver, ahora sí, alguien ayúdeme a leer Efesios 2 del 1 al 6, por favor. ¿No? ¿Nadie? Amén. Adelante, adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. La simple lectura de este pasaje nos da cuenta perfectamente de qué es la salvación. Es sacarnos de ese estado espiritual muerto, es pasarnos de muerte a vida, es pasarnos de la potestad de Satanás al reino de Jesús, a su luz admirable, de la oscuridad a la luz del Evangelio, a la luz de Dios. ¿Cómo pasamos verdaderamente, hermanas, por la obra de Cristo de un lado a otro? Esa es la salvación. Cómo somos transformados en nuestro estado espiritual.
El pecado original causa una condenación eterna. Lo vimos ahí. Dice que estábamos muertos, muertos en delitos y pecados. Delitos. El pecado que viene del pecado original. ¿Por qué un delito? Porque Dios había establecido algo. Cuando Dios establece algo, se vuelve ley. Y cuando tú violas esa ley, es una infracción, es un delito. Por eso dice que la condición del hombre era estar muerto en delito y pecado. Los pecados de los antepasados, los pecados de la adoración a ídolos que conllevan a desastres a los descendientes. Cómo nuestras líneas familiares estuvieron en condenación porque estaban lejos de Dios, estaban separados completamente. Y su idolatría trajo maldiciones a nuestras familias. Pero la obra de Jesús es sacarnos de esa maldición. La obra de Jesús es que hasta ahí se corte y a nosotros no nos alcancen esas maldiciones. La salvación es escapar del poder de Satanás y de ese destino de condenación, porque Él opera, de verdad, queridos hermanos, Él opera para arrastrar al hombre a la destrucción. Lo engaña, lo confunde, le presenta incluso un falso evangelio, lo hace creer, le hace creer que está bien, que busca a Dios, pero está siendo promovido un cristianismo que no viene de Dios incluso. Y mucha gente está atrapada aún ahí. No solo está atrapado aquel que vemos claramente que su vida está llena de pecado, sino también están atrapados aquellos que piensan o creen que creen correctamente, que creen que son hijos de Dios cuando no lo son. ¿Y dónde está la evidencia? Jesús dijo que un árbol bueno no puede dar frutos malos y viceversa, un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol es bueno porque da frutos buenos, el árbol es malo porque da frutos malos. Por tanto, conoceremos a las personas por sus frutos. Así dice el Señor en Mateo. Por sus frutos los conocerán. Y entonces esas personas que dicen o que incluso están en una iglesia y que sirven y que hacen tantas cosas, si no hay evidencia, si no hay fruto, realmente no han creído, realmente no han escapado de la condenación, realmente siguen atrapados. Y por eso es necesario que nosotros podamos distinguir entre el evangelio y la religión. La salvación, queridos hermanos, es que tenemos un lugar espiritual con Jesús en la presencia de Dios, como lo dice Efesios 2:6, sentarnos en esas regiones celestiales con Él. Es tener evidencias en esta vida presente, porque Dios preparó esta salvación para mostrar en nosotros su gloria, su misericordia, su gracia, para mostrar en nosotros su bondad, para mostrar en nosotros ese amor eterno, para mostrar en nosotros el poder para transformar. Amén, hermanos. Eso es salvación. Bien. Pero junto con la salvación también tiene que venir la sanidad. Y la sanidad es experimentar libertad de lo que se sufre por influencia de los espíritus demoníacos. Y en este punto, queridas hermanas, queridos hermanos, es necesario que nuestra fe esté bien puesta en el Evangelio, bien puesta en el Señor. Ahí les anoté la primera promesa del Evangelio, que es Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendrá a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Sí? Es tener fe. Para que haya sanidad es tener fe en que Jesús tiene ese propósito, destruir a Satanás. Mateo 16, del 13 al 20, nos habla de que la gente pensaba que Jesús era o Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o cualquiera de los profetas. Pero
Él es el Cristo. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: "Bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló otra persona, esto te lo dio mi Padre". Y entonces Jesús nos dio la llave, la oración. Entonces, queridas hermanas, queridos hermanos, la sanidad viene por tener nuestra fe en Cristo, en Jesús, que es ese Cristo, y que tenemos la llave, la oración. También, am, es tener nuestra fe en que Él tiene todo el poder, toda autoridad en los cielos, en la tierra, en todo lugar, y nos ha mandado a ser discípulos. Eso es lo que dice Mateo 28, del 16 al 20. También tener fe en que nosotros somos llenos de poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos nuestra fe en eso, va a venir sanidad a nuestras vidas. La salvación está operando y entonces trae sanidad. Pero también les quiero buscar esa cita de Mateo, Mateo capítulo 17, del 1 al 8. Esta es, queridas hermanas, la visión que tienen Pedro, Juan y Jacobo cuando Jesús se los lleva al monte. Muchos estudios dicen que fue el monte Tabor, monte alto donde Jesús se transfiguró. Ellos vieron esta visión de que aparecieron Elías y Moisés. Pero esto solamente refiere a que la ley y los profetas solo hablan de Cristo. Entonces se manifiesta una voz, la voz de Dios para decirles: hey, este es mi hijo amado, pongan atención, este es mi hijo amado, solo a él oigan, solo a él sigan. Y hermanas, para que venga sanidad a nuestras vidas, nosotros solamente tenemos que poner nuestra fe en Jesús, solo a él seguir, ¿sí? Punto 2, el poder espiritual. Necesitamos oración a tiempo marcado, como Daniel, que lo hacía 3 veces, ¿sí? Como Pedro y Juan, que lo hacían yendo al templo, como Pablo y Timoteo y Silas, que iban al lugar de la oración a tiempo marcado. Escoger un tiempo en el día para orar. Y una oración continua, una concentración de 24 horas. No es que te las pases las 24 horas ahí, sino como dice Pablo, orar sin cesar. Esto se lo dice a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, en la primera carta. Orar sin cesar. Por ejemplo, hoy, queridas hermanas, me levanté, gracias a Dios, oré. Me bañé, me fui e iba orando. En el camino iba manejando e iba orando. Llegué a mi lugar de trabajo, pero oré. Estuve haciendo mi trabajo y estaba orando. Fui a la comida y oré. Y todo el tiempo busqué estar orando, busqué estar concentrándome. Concentrarme es reunir todas las cosas en un solo punto. Y que el centro de mi vida sea Cristo, eso es lo correcto. La oración continua o la oración concentrada, la oración de 24 horas es esto. Es solamente estar enfocados en el Señor, dejando a un lado lo innecesario. Así va a venir la sanidad a nuestras vidas. Es un poder espiritual, ¿sí? Entonces, ahora les puse aquí una notita. Entendamos primera de Juan 3:8. Para esto me voy a regresar. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? Porque Él es el que deshace las obras del diablo, el único que las deshace. Para esto vino Él. Es necesario comprender esto, queridos hermanos. Solo hay un camino. Es Jesús ese camino. Es el único que puede revertir la condición espiritual del ser humano para pasarlo de muerte a vida. Amén. Hasta aquí vamos a dejar de compartir. Bien, queridos hermanos. Alguien que tenga fórum de este mensaje, ya para finalizar, también no quiero extenderme más en el tiempo. Les agradezco a todos siempre la paciencia y siempre que se conecten. Les agradezco las participaciones también. Y
que estén en contacto conmigo para que podamos hacer oración por esos temas que a ustedes les ocupan. Bien, queridos hermanos y hermanas, paro aquí la grabación y escucharemos su foro y escucharemos los temas de oración. Muchas bendiciones.